Reanudamos la sesión de esta comisión de estudio sobre la reforma del sistema electoral canario y vemos el segundo asunto, que es la comparecencia de doña Melisa Rodríguez Hernández en representación del Partido Político Ciudadanos en Canarias. Aprovecho, doña Melisa, para darle la más cordial bienvenida en nombre de la mesa de todos nosotros y el mismo a usted que a su acompañante, y decirle que el procedimiento que está arreglado, como no podía ser de otra manera, para esta comisión es que tiene usted ahora una intervención de 10 minutos, luego tienen los portavoces de los 6 grupos parlamentarios una intervención de 5 minutos en el que le harían preguntas o le solicitarían aclaraciones en cualquier caso, y luego cerraría usted con otra intervención también aproximadamente de 10 minutos. Así que cuando usted quiera tiene la palabra, doña Melisa. Presidente, señorías, gracias por vernos por fin en el seno de esta comisión. Nosotros ya venimos hablando de hace mucho tiempo de la reforma de la ley electoral, incluso antes del proceso electoral del pasado año, con lo cual podemos seguir hablándolo después, hubiesen sido los resultados, y vamos a seguir hablando de él. Podemos resumir el sistema electoral canario como un sistema que se basa en la triple paridad y en unas barreras electorales inasumibles, como son las del 6 y la del 30%. Es un sistema injusto, es un sistema que repugna realmente el sentido común democrático. Por lo menos así lo vemos nosotros. Hay que decir que el 13,3%, y son datos que ustedes tienen, de los votos de los canarios en las pasadas elecciones autonómicas, se quedaron sin voz dentro del Parlamento de Canarias. No estamos hablando de un 1%, estamos hablando de casi 140.000 canarios que no están representados dentro del Parlamento de Canarias. Y podemos ir a lo concreto, que fue el caso que en este caso no nos afectó a nosotros, pero que no sirve de excusa para nosotros defender la reforma de la ley electoral. Nosotros, con un 5,84% de los votos, con casi 54.000 votos de los canarios, nos quedamos sin representación. Otras formaciones, a la cual les reconocemos su mérito, porque llevar un 30% insular no es sencillo, pero al final el cómputo general con el que se habla o con el que se le transmite a los ciudadanos son que 5.000 votos tienen 3 representantes y 54.000 no tienen representantes. Y los ciudadanos no lo entienden porque quizás nunca de esta institución se ha hecho lo necesario para explicarles cómo es su sistema electoral y cómo va. Por eso nosotros, y entendiendo que el sistema está amparado en esa triple paridad, creemos que no se representa a los canarios, que sí que ayuda a representar a algunos partidos en concreto, pero que no se representa. De hecho, lanzo una reflexión que luego ustedes en el turno de preguntas me podrán responder. ¿Cuántas veces se ha votado en el Parlamento de Canarias en función de la isla de procedencia? O siempre, generalmente, y si existe alguna excepción se contarán con los dedos de una mano, pero generalmente siempre se vota con doctrina de partido, con lo cual no solo es un sistema desproporcionado, sino que cae en la redundancia de la falacia de que se está representando a todas las islas cuando nunca hay un argumento de voto insular. Está demostrado además que los sistemas electorales más desproporcionados también traen desproporciones socioeconómicas, y en Canarias lo podemos ver. Solo nos tenemos que basar en los ratios que se publican anualmente. Por ejemplo, la sanidad. El 80% de los canarios cree que su sanidad no es buena. Las listas de espera, tenemos récords nacionales de listas de espera para consultas de especialidades. O la educación, que año tras año seguimos en la cola de los rankings de valoración. Quizás tendríamos que reflexionar si todo puede estar relacionado. Al final aquí lo que vamos a debatir son dos hitos del sistema electoral. Por un lado, las barreras electorales, que como saben es un 30% regional y un 6% regional y un 30% insular, que yo creo que a esto sí que podremos llegar a un consenso, porque por lo que he escuchado y por las manifestaciones de los distintos partidos políticos sí que están con la voluntad de reducirlas. Pero esto no funciona o no solamente sirve si no se hace algo más. La otra parte o el otro hito que hay que trabajar es la distribución de los escaños y la proporcionalidad de este. Yo les enseño esta gráfica que todos ya la tendrán, en la cual se refleja la proporcionalidad del voto en España. Canarias va en cabeza con un 17,1. La siguiente, que se aproxima, es la del Congreso de los Diputados con un 3,8. Creo que las diferencias son bastante claras. Además, también podemos hablar de sistemas electorales desproporcionales mundiales, y esta gráfica también la conocen todos.
que es la de que incluso Tanzania tiene un sistema con mejor representación que el de las Islas Canarias. Datos sobre los cuales tendremos que seguir reflexionando. ¿Debe existir compensación de voto en Canarias? Que esa es la gran pregunta que hace todo el mundo. Pues por supuesto que sí, claro que tiene que existir representación, porque hay que entender la idiosincrasia y las especificidades socioeconómicas de Canarias y que es un territorio fragmentado. Claro que tiene que existir. Además, defendemos incluso lo de la circunscripción insular. Nos vamos a amparar en una sentencia del Tribunal Constitucional que hablaba de opción legislativa que resulta constitucionalmente lícita en medida de que en la misma se acuerde un apoyo en el denominado hecho insular, circunstancia geográfica específica propia de las comunidades autónomas que son territorialmente un archipiélago y cuya singularidad es tenida en cuenta por la propia Constitución. La Constitución lo recoge y nosotros no estamos en contra, pero lo que no es legítimo es que se esté utilizando esa medida para hacer lo que se está haciendo en el sistema electoral del Canarias. El problema no es la compensación, de hecho en el punto 9.1 del Estatuto de Canarias también lo recoge, no es la compensación, el problema es que se está llevando al grado extremo la compensación entre las islas, y vuelvo a recordar el 17,1 en comparación con el resto del territorio nacional. Los datos de hoy lo que nos vienen a decir es que esta compensación no está implicando una mejora en las islas no capitalinas. Lo podemos ver. Podemos ver las quejas de las islas pequeñas que creen que no se está distribuyendo los esfuerzos de la política desde el Parlamento de Canarias, no se está haciendo mirando hacia ellas, con lo cual, para trabajar por todas las islas no solo hay que tener una ley electoral que blinde un sistema en concreto que puede beneficiar a alguien en concreto. Nosotros estamos abiertos a seguir viniendo, esperamos que nos sigan invitando porque como ya habíamos acordado en algunas reuniones, nosotros hemos manifestado que estamos aquí para construir, para llegar a acuerdos y nunca para imponer nuestro criterio. Pero les traigo nuestra propuesta. Nosotros hemos hecho un equipo de trabajo con distintos expertos a nivel nacional e internacional que conocen sistemas electorales concretos y en concreto que también conocen el de las islas, y las vamos a exponer para ver si ustedes pueden estar de acuerdo o no, o por lo menos para que tengan esa información. Podemos diferenciar Canarias en 3 tipos de tamaños de islas. Por un lado, las islas grandes, Tenerife y Gran Canaria. Por otro lado, tenemos las islas medianas, que son Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Y por otro lado, tenemos las islas pequeñas, que son El Hierro y La Gomera. Es decir, nosotros lo que proponemos es que exista un número de diputados que vaya en función de la territorialidad, porque hay que entender las especificidades de cada isla. Perfecto. Nosotros proponemos que 32 de los 60 diputados se repartan sobre criterios de territorialidad, lo cual serían 8 diputados para cada una de las grandes, 4 para cada una de las medianas y 2 para cada una de las pequeñas, y que el resto de 28 diputados adicionales se repartan según los criterios de población, con lo cual quedaría para 60 escaños Tenerife con 20, Gran Canaria 19, Lanzarote, Fuerteventura con 6, La Palma con 5, La Gomera y El Hierro con 2 cada una. Sería un 52% de representación territorial y un 48% de representación de la población. Si atendemos al Estatuto de Canarias, se prevé que pueda haber una ampliación de diputados hasta 70, contempla el Estatuto de Autonomía. Nosotros podríamos defender que se ampliase siempre para los criterios de mayor representatividad hasta 70 si no implica un aumento en la partida presupuestaria de sueldos, es decir, que la misma partida presupuestaria se reparta entre 70. Y entonces, con ese caso, con el escenario de que sean 70 diputados, se quedaría en 24 por Tenerife, 23 por Gran Canaria, 7 por Lanzarote, La Palma y Fuerteventura con 6 cada una y La Gomera y El Hierro con 2. Ahí pasaríamos ya a que hay un 46% de reparto según el territorio y un 54% de reparto en función de la población. Nuestros objetivos principales son con los que nos hemos comprometido en el acuerdo del Pacto por la Democracia, que es 1, bajar las barreras electorales, 2, mejorar la proporcionalidad y 3, que se haga antes de 2019, porque creo que ustedes estarán conmigo, señorías, en que el objetivo de esta comisión es que haya una nueva ley electoral en el siguiente proceso electoral de las islas. No estamos de acuerdo, y esto sí que lo voy a decir, bueno, saben que ahora a partir de diciembre se va a comenzar a debatir el Estatuto de Canarias en el seno del Consejo del Congreso de los Diputados, del cual soy diputada por esta provincia, y no estamos de acuerdo con que la bajada de las barreras se recoja en el punto 2 de la disposición transitoria primera del proyecto del Estatuto de Autonomía. La ley electoral tiene que ser una ley, no una disposición transitoria de un estatuto de autonomía. Nosotros hemos observado también y estudiado distintos estatutos de autonomía que no recogen el sistema electoral incluido dentro, con lo cual nosotros optamos realmente porque sea una ley para todos, porque sea una ley de consenso,
porque nos sentemos a hablar y lleguemos a un acuerdo de todos los canarios, no solamente de algunos, sino de todos. Y por eso, aunque técnicamente se necesita un dos tercios de las Cortes o de la Cámara del Parlamento de Canarias, como quieran referirse a él, para que salga adelante, si estamos hablando de ley electoral, entendemos que tendrá que ser una ley electoral de todos, con lo cual esperamos que haya unanimidad. Pero repito, una ley electoral, no una disposición transitoria recogida en medio de un documento de un estatuto de autonomía que se va a comenzar a debatir, repito, el próximo mes. He terminado, me ha ajustado el tiempo, ¿no? Sí. Cierto. Sí, muy bien, se ha ajustado perfectamente. Muchísimas gracias, doña Melissa. Turno para los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Casimiro Curvelo. Disculpa, presidenta, ¿mixto comienza? ¿Mixto? Sí, sí. Vale. Ahora, dale. Muchas gracias, presidente, de nuevo, señorías. Bienvenidos o bienvenidas y bienvenido en este caso a esta comisión en la que comparecen los representantes de partidos que no tienen representación parlamentaria. Permítame que de entrada discrepe, y hoy que tengo la oportunidad de hacerlo directamente, que discrepe no en la realidad, sino los hechos que producen la misma. Cuando Ciudadanos obtiene 54.000 votos es porque no ha llegado a cumplir con el mínimo de las barreras electorales. Y cuando usted compara el hecho de los 5.000, no son 5.000, son 5.089 en el caso de la isla de La Gomera, y me siento aludido porque es el único que los ha obtenido, que es la Agrupación Socialista Gomera, su partido político concurrió a las elecciones autonómicas en la isla y obtuvo 250 votos. Y quien les habla, la Agrupación Socialista Gomera y su representación, obtuvo 5.089. Sería demasiado pretencioso que obteniendo más de 20 puntos por encima de su representación no ocurriera lo que ocurrió, atendiendo a la realidad del sistema electoral actual y a la circunscripción insular. Por tanto, esos ejemplos, cuando se ponen, se deben decir cuál es el fondo de los mismos, porque si no, erramos en cuáles han sido las razones para llegar a esa conclusión. Dicho esto, quiero darle, insisto, la bienvenida en nombre de mi grupo para tener opción a escucharla. El compareciente anterior, el secretario general del Partido Comunista de los Pueblos Canarios y de España, plantea una circunscripción regional única y un gobierno fuerte. Yo decía esta mañana, o hace un rato, que era revolucionaria. Usted lo que hace es decir, vamos a ver, no son islas grandes cuando habla de la mayor concentración demográfica, porque no siempre coincide con el que tiene la mayor concentración demográfica la isla que más superficie tiene. Tenemos que matizar también esa realidad. Hablamos de islas pobladas con más de 800.000 habitantes e islas con mediana población de algo más de 100.000, Lanzarote y Fuerteventura, La Palma algo más de 80.000 y dos que tienen menos población. Y su planteamiento es muy sencillo. Miren, aquí nos dejamos de gaita y vamos a plantear 32 diputados de los 60 para el territorio y 28 para el resto en la proporción que acaba de describir. Absolutamente en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo y miren, he escuchado reiteradamente en este Parlamento que hay desproporción como consecuencia de la aplicación del sistema. Hay una visualización real en el territorio de déficit socioeconómico, de desarrollo. Es falso. Es falso. Afortunadamente hoy las islas pequeñas tienen el nivel de desarrollo que tienen porque han participado de un sistema equilibrado. Decía el Partido Popular en la última intervención que además eso es otra cosa. Hay algunos que expresan cuál es su planteamiento, pero la inmensa mayoría de los partidos aquí presentes no han dicho cuál es el suyo. Están viendo a ver qué ocurre y después finalmente harán lo que se crea conveniente, que también es legítimo, ¿no? Pero digo que el Partido Popular decía, y esa reflexión se la hacía al representante de Izquierda Unida, el señor Ramón Trujillo. Decía el portavoz, compartimos el diagnóstico, pero vamos a ver cuál es la respuesta. Y decía, debe ser coherente y solidaria, y además decía algún otro calificativo, tenemos que ponerle como mucho cariño o algo parecido. Miren, la realidad canaria es la que es.
Canarias es una comunidad fraccionada en islas, y las islas, y solo hay una realidad cuando hablamos de Canarias como única. Pero hay 7 realidades distintas y diferentes que son cada una de las islas. No es igual la problemática de la isla de La Gomera a la de Lanzarote o Fuerteventura. No es igual la problemática del Hierro a la de Gran Canaria o Tenerife. Y a mí me hace mucha gracia cuando hacen comparaciones. Miren, estas islas, si hoy, porque lo que he escuchado hasta aquí es que tienen una representación, la inmensa mayoría de los partidos parten de respetar la que hoy existe en función de la circunscripción electoral. Malo sería cuando ocurriera lo contrario. Yo sé que es más fácil para los partidos políticos de corte nacional hacer política en los grandes centros demográficos como Gran Canaria y Tenerife, pero hay que vivir en estas islas para saber que tienen serias dificultades estructurales por ser isla. Es que usted sabe igual que yo que para llevar a cabo una carrera universitaria no tiene el mismo coste para un estudiante gomero o herreño que uno que vive cerca de la universidad en Gran Canaria o Tenerife. ¿Estará de acuerdo conmigo? Lo propio ocurre con la sanidad, con la educación. Todos esos sobrecostes, me van a decir algunos, dicen, no, es que eso depende del gobierno. Pero mire, ¿saben quién nombra al gobierno? La mayoría parlamentaria. Y si las islas no tienen voz, como de hecho tienen hoy, irían en un proceso ascendente en el desarrollo socioeconómico y no al revés. Por tanto, en fin, interesante el planteamiento, pero desde luego no puedo compartir aquel que vaya más allá de no compartir la representación por circunscripción electoral de las islas actuales. Estoy de acuerdo en la reducción de las barreras, faltaría más, tomando como referencia cualquier otra comunidad autónoma, y desde luego es el planteamiento que hacemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Casimiro Curvelo. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, don Luis Campos. Muchas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida a usted y lo que representa, que en este caso es bastante, porque creo que evidencia en esta ocasión, a nosotros nos pasó en el año 2007, también con algo más de 50.000 votos, que esas 50.000 personas que decidieron optar por una opción política concreta no tuvieran la oportunidad de ver su voto representado en este Parlamento. Y en esta ocasión han sido 54.000 aproximadamente los votos que obtuvo Ciudadanos. Y es cierto, sin entrar en el análisis de cuántos obtuvo en La Gomera o cuántos en la isla de Gran Canaria, que sí que es sintomático, y sí es bastante elocuente el hecho de que 54.000 personas no tengan representación, cuando 5.018 sí que la tienen. Yo no discrepo en el hecho de que estas 5.018 personas tengan voz. Creo que nuestra opción, nuestra propuesta precisamente va en ese sentido, deben de tenerla. Lo que sí defendemos claramente es que 54.000 personas no pueden quedarse fuera de esta Cámara. Esto quedaría resuelto con la mejora de los accesos, de las barreras, y creo que en eso probablemente, esperemos, no vamos a tener ningún problema. Creo que esa circunstancia, afortunadamente, podemos dar un salto, y la mayoría de los partidos, tanto los que estamos aquí como fuera de la Cámara, estaríamos dispuestos a aceptarlo. Nosotros sí que combatimos luego la proporcionalidad. Tenemos una propuesta distinta a la que ustedes hacen, obviamente, pero sí que entendemos que tenemos que avanzar en la proporcionalidad del voto de cada uno de los territorios, pero sobre todo de las personas que viven en los territorios. Y ese es el elemento sobre el que nosotros trabajamos. Porque además no es cierto, y en eso discrepo con el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, que el sistema electoral sea el camino para corregir las deficiencias históricas o estructurales en materia socioeconómica. Porque la realidad es que el discurso, lo decíamos en la anterior comisión, el discurso, ya no hablo histórico, yo puedo hablar solo del discurso de esta legislatura, que es en la que por primera vez he estado como diputado. Lo que he escuchado constantemente es que a día de hoy esas islas, que entendemos que están sobrerepresentadas, o por decirlo de otra manera, frente a otras islas que entendemos que están infrarrepresentadas, el discurso es que hoy por hoy sigue habiendo una enorme desigualdad. Y yo no voy a discutir si es cierto o no. Probablemente lo sea en muchos aspectos. El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera ha sido capaz de focalizarla en 2 o 3 elementos en los que estoy de acuerdo.
Lo que digo es que no es el camino el sistema electoral para corregir las deficiencias. Porque si fuera el camino, hombre, en 30 y tantos años hemos tenido oportunidades para corregirlo. Y no ha sido así. Por tanto, la reforma del sistema electoral no es la solución a esos problemas estructurales, socioeconómicos de cada una de las islas. Tendremos que buscarlas en otros lados, con otros mecanismos de compensación, que estaríamos de acuerdo. Pero no es precisamente el sistema electoral, dejando bien claro que entendemos que deben de tener representación. A partir de ahí, probablemente vamos a estar insistiendo comisión tras comisión sobre que hay algunos partidos políticos o grupos parlamentarios que no hemos definido nuestra propuesta. Nosotros ya lo dijimos en su momento el por qué no la definíamos. Probablemente si todos y cada uno ponemos sobre la mesa la propuesta concreta, estaríamos debatiendo en esta comisión sobre ese marco. Nosotros queremos abrir el marco. Por eso el que se permitiera el que ustedes estuvieran aquí, los grupos que no tienen representación pero en algún momento han tenido un porcentaje de votos lo suficientemente importante y que en unas circunstancias normales o como las que establece la posibilidad que establece el estatuto que en este momento se encuentra en Madrid les permitiría tener representación. Pero además también por otro lado por respeto a todos y cada uno de los que van a pasar por aquí. Los grupos extraparlamentarios, pero también cada uno de los expertos, los que llamemos nosotros y los que llaman los otros grupos, para finalmente terminar teniendo una posición. Claro que tenemos una. Y en teoría la vamos a seguir defendiendo. Pero decía el otro día, y ahí le lanzo la pregunta, la estoy haciendo a cada uno de los comparecientes, porque además en su caso concreto usted también es firmante del Pacto por la Democracia. Nueva Canarias ya ha planteado que a pesar de tener su propia propuesta, la que nosotros entenderíamos que sería la más correcta para un sistema electoral justo para Canarias, estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra propuesta si somos capaces, entre todos los que aquí estamos, de avanzar en 3 aspectos que son los que han sido capaces de unir a la mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara y a muchos de los que no están aquí. Y es ser capaces, primero, de rebajar las barreras, creo que podemos conseguirlo. Segundo, el de mejorar la proporcionalidad. Y tercero, que todo esto esté en vigor en 2019. La pregunta es, nosotros lo haríamos y le lanzo la cuestión. Ciudadanos, si somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo en estos 3 elementos, y obviamente no con subterfugios, siempre lo digo en plan de broma, pero espero que no sea así, de bajar del 30 al 29 y subir un diputado más, si realmente consiguiéramos estos 3 elementos, Ciudadanos estaría dispuesta a renunciar a su propuesta concreta en aras de avanzar en una reforma del sistema electoral consensuado por esta comisión y por tanto ser capaces de avanzar en una reforma del sistema electoral desde nuestro punto de vista más justo y más equitativo. Muchas gracias, don Luis Campos. Por el Grupo Parlamentario Podemos, doña Noemi Santana. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenida, señora Rodríguez. Si en algo puedo estar de acuerdo con el diputado Curbelo, y sin que sirva de precedente, es que cuando concurrimos a las pasadas elecciones lo hacíamos con las mismas reglas del juego. Nosotras éramos fuerzas emergentes y tras esos comicios, tras el voto de la ciudadanía en las urnas, pues algunos tuvimos la suerte de obtener representación en la Cámara y otros, desgraciadamente, pues no contaron con el apoyo suficiente para entrar en este Parlamento de Canarias. No obstante, nosotros no vamos a dejar de ponernos del lado de la justicia y evidentemente es injusto que una fuerza política con más de 50.000 votos quedara fuera de este Parlamento de Canarias. Y es que a los canarios y canarias nos ha tocado sufrir un sistema electoral que a todas luces es injusto, insolidario y además, bajo nuestro punto de vista, y yo creo que bajo el punto de vista de la mayoría de la ciudadanía de Canarias, es un sistema carente de democracia. Y no lo decimos nosotros, lo dicen informes en los que dice que tan solo estamos por encima
de Tanzania en niveles de democracia en el mundo, algo que debería de avergonzarnos, ¿no? Pero sí que me gustaría, señora Rodríguez, que nos dijese con qué ciudadanos estamos hablando. ¿Por qué? Porque vemos un ciudadano en campaña electoral tras campaña electoral que se presenta como fuerza regeneradora, ¿no? De regeneración democrática. Pero luego, tras las elecciones, vemos un ciudadano que apoya que la situación política de este país siga como siempre. Lo ha hecho en Madrid, apoyando al PP de la Púnica y de la Gürtel, lo ha hecho en Andalucía, apoyando al PSOE de los Jerez. Entonces, esto nos lleva a esa especie de esquizofrenia que vive su partido y que hace decir a su principal portavoz, al señor Rivera, que él está dispuesto a perder cualquier tipo de credibilidad por el bien de España. Ya nos explicará algún día a qué España se refiere. Entonces, yo le tiendo una mano y le digo de verdad que ojalá Ciudadanos en esto de la reforma del sistema electoral canario venga con ganas, venga con intenciones renovadoras. Parece que al menos pone un nuevo modelo sobre la mesa, nosotros se lo agradecemos. Tal vez no es el modelo por el que nosotros apostaríamos, pero sí queremos poner en valor esa propuesta que usted nos lanza. En otros territorios del Estado español, como puede ser en Murcia, donde era necesaria la reforma del sistema electoral, tal vez no tanto como en Canarias, pero sí que era necesario. Se ha logrado, gracias al apoyo de Ciudadanos, al apoyo de Partido Socialista y también de Podemos, lograr llegar a un acuerdo sobre la reforma de ese sistema electoral. Yo creo que también puede ser posible en Canarias, y gracias a la apertura de esta comisión de debate y de estudio, yo creo que se abre una ventana a la esperanza, ¿no?, de muchos canarios de disfrutar de democracia en nuestra tierra, cosa que hasta el momento parece que no ha sido posible. Por eso esperamos poder contar con su apoyo. Una pregunta sí que me gustaría hacerle, ya que hemos visto pues el apoyo a la investidura del señor Rajoy por parte de Ciudadanos, y yo lo he escuchado en medios de comunicación decir que dentro de las negociaciones usted planteaba una agenda canaria. Me gustaría saber si dentro de esa agenda canaria uno de los factores que estaban en juego o no o que se ponía sobre la mesa es la reforma del sistema electoral canario. Yo creo que un partido que ha sufrido en propias carnes pues las deficiencias democráticas que tenemos, cuando menos debería poner esto sobre la mesa, ¿no? Entonces, simplemente hacerme eco de las palabras del señor Rivera, que decía que había que reconstruir la democracia, que era necesario, pues si necesario es en España, muchísimo más necesario, evidentemente, es en Canarias. Muchísimas gracias, doña Noemi Santana. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco. Gracias, señor presidente. Voy a intentar ceñirme a hablar de cuestiones electorales, que es lo que esta comisión está creada al efecto, ¿no? Intentaré evitar dar mítines políticos en una comisión ad hoc creada para buscar el mejor sistema electoral para nuestro archipiélago, ¿no? Partiendo de la consideración, señora Rodríguez, bienvenida, antes que nada, de que no hay ningún sistema electoral perfecto. A todos nos gustaría arrimar el ascua a la sardina de cada uno de nosotros e intentar buscar el sistema electoral que más nos pueda convenir a cada formación política a la que pertenecemos, pero evidentemente si eso lo hiciéramos, pues no lograríamos en ningún caso tratar de, llegar a un acuerdo entre las distintas formaciones políticas, y por tanto, como estamos hablando de las reglas del juego, parece lo más normal y lo más lógico que las reglas del juego
se traten y se acuerden entre todos, o por lo menos entre el mayor número de personas posibles, en este caso formaciones políticas posibles, de nuestro archipiélago. Yo podría poner el ejemplo del Partido Popular. En el año 2011, con 60.000 votos más, 60.000, no 54.000, 60.000 votos más que la segunda formación, que fue Coalición Canaria, al final teníamos los dos 21 escaños en el Parlamento, ¿no? Parece un sinsentido, ¿no? O en estas elecciones, ¿no? Donde quien ganó en número de votos fue el Partido Socialista, segunda fuerza en número de escaños, el segundo fue el Partido Popular, tercera fuerza política en número de escaños, con gran diferencia respecto de la primera, y la tercera formación política en número de votos es la que tiene el mayor número de escaños en el archipiélago. Por tanto, estamos hablando de un sistema imperfecto, o mejor dicho, un sistema muy imperfecto, un sistema, en fin, que no es válido para que la representación en el Parlamento sea la más adecuada o la que los ciudadanos canarios quieren en el conjunto del archipiélago, ¿no? Y por tanto, bueno, me alegra, coincido mucho en las cosas que usted ha dicho en su intervención, coincido mucho en que el apartado poblacional del sistema, bueno, pues no existe en Canarias, donde solo existe prácticamente el apartado, la parte territorial del sistema. Bueno, yo no sé si esto es común, yo es la primera vez que estoy en esta comisión sustituyendo a mi portavoz, pero en cualquier caso la posición del Partido Popular es conocida, ¿no? Se discute de las barreras electorales por un lado y se discute de la proporcionalidad de la representación de islas por otro lado, ¿no? Para el Partido Popular tan importante es una cosa como la otra, ¿no? O incluso más la proporcionalidad en relación al número de escaños por cada una de las islas que las barreras, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a discutir todo, a discutir las barreras, por supuesto, que nos parecen excesivas, pero desde luego que no cuenten con el Partido Popular para meras operaciones de maquillaje para intentar reformar el sistema, cuando lo principal, que es la infrarrepresentación de las grandes islas, en fin, de las islas más pobladas del archipiélago, pues quede en nada, ¿no? Quería hacerle dos cuestiones, preguntarle dos cuestiones que no se las oí, o no sé si las dijo o no, pero desde luego yo no se las oí. En primer lugar, Ciudadanos baraja la posibilidad de aceptar un sistema en el que se mezclen representación por islas y representación, digamos, archipielágica, o sea, una circunscripción por islas y crear una circunscripción regional en su caso. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto estaría usted dispuesto a bajar las barreras electorales que hay actualmente, e incluso estaría dispuesto a que se suprima alguna barrera electoral de la insular o de la regional, quedando simplemente un sistema solo, bien uno u otro, y no los dos como existen actualmente? Me gustaría que me respondiera eso, sobre todo para tener una composición de lugar de lo que el partido quiere decir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Jorge. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Ignacio Álvaro, la bandera. Gracias, señor presidente. Se han dicho tantas cosas que la verdad es que incluso se ha un poco hasta desviado el debate, ¿no?, en algunas ocasiones, sobre el sistema electoral. Yo no me voy a referir a las promesas del señor Rivera en elecciones ni a su programa electoral. Voy a intentar circunscribirme al sistema electoral, que es lo que nos trae a debate hoy. Y he de decir que yo creo que en general todos los grupos, bueno, primero agradecerle la transparencia y la claridad de su mensaje, de su propuesta de sistema electoral. Lo echamos en falta por parte de otras fuerzas políticas, al menos desde el Partido Socialista. Nosotros también tenemos nuestra propuesta, la hemos hecho pública muchas veces, una circunscripción regional, una lista regional que se añada
a los 60 actuales, de forma que esa lista regional llegásemos hasta los 70 diputados. No creemos que deba circunscribirse el presupuesto a lo que es capítulo 1, sino el capítulo de presupuesto global del Parlamento. Se puede encajar dentro del mismo coste ese aumento de diputados, no tiene por qué ser reduciendo los salarios de los diputados, puede ser reduciendo las subvenciones de los grupos parlamentarios, las cuales he de decir que no son proporcionales tampoco en lo que es entre los grupos parlamentarios, ¿no? Pero tenemos desde el grupo mixto, que recibe más de 100.000 euros por diputado, al grupo nacionalista, que recibe 36.000 euros por diputado, pero eso no hace tantas ronchas en algunos otros grupos políticos. Creo que no debemos hacer las reformas de los sistemas electorales con una hoja de cálculo en la mano, así de claro lo digo, en función de los resultados que hayan tenido cada uno de los grupos o partidos en elecciones anteriores. El Partido Socialista en estas últimas elecciones ha sido el partido político más votado en toda Canarias y no por eso estamos en disposición de tener que buscar una fórmula electoral que haga que ese partido sea el más representado, que debería de serlo. Además somos el partido que tiene representación, el único que tiene representación por las 7 islas, y quiero recalcar también la importancia del lenguaje, ¿no? No me gusta que se hable de un sistema electoral antidemocrático o poco democrático, como se ha dicho ahora. No digo que lo haya dicho usted, pero sí se ha dicho y se oye recurrentemente en medios de comunicación. Es, en cualquier caso, un sistema electoral controvertido, discutido y puesto en entredicho por parte de la sociedad, y creemos que en base a esa situación debe mejorar su legitimidad. Pero no creo que sea justo decir que las islas capitalinas o las islas no capitalinas, su nivel de desarrollo o no, tenga que ver estrictamente con el sistema electoral. Tendrá que ver con muchas circunstancias, al igual que no podemos circunscribirlo a un periodo de 30 años, porque si hablásemos de la historia de Canarias y de cómo las islas hoy capitalinas trataban a las islas no capitalinas, y por qué tuvieron que surgir los cabildos y por qué muchas cuestiones de retraso en islas no capitalinas, pero yo creo que esto es una cuestión que está más que superado. Hay un menor desarrollo de las islas no capitalinas que se desarrollarán o no con las políticas que haga el gobierno y la política que hagan sus cabildos, no con el sistema electoral. Igual que no se puede decir tampoco que se digan ejemplos de votaciones en los que unos diputados o unas diputadas de unas islas han votado en bloque. Porque le puedo decir miles de ejemplos de iniciativas parlamentarias que están insularizadas y que son defendidas por los diputados y diputadas de cada una de sus islas, porque no son solo votaciones, son preguntas, son comparecencias, son proposiciones no de ley, que están insularizadas y responden a las inquietudes de esos territorios y que están esos territorios representados por sus parlamentarios y parlamentarias, por lo que no es solo una cuestión de votaciones. Hay otros estatutos de autonomía donde también se introducen los sistemas electorales, no solo el de Canarias, el del País Vasco, por ejemplo, donde se establece que los 3 territorios históricos tienen que tener la misma representación en el Parlamento Vasco. No podemos decir que es solo el Estatuto de Autonomía de Canarias, que creo que haber entendido eso, que el Estatuto de Canarias es el que introduce ese sistema, esa referencia a la legislación electoral, cuando es algo que debe estar, al igual que tampoco es el peor sistema democrático del mundo. Esto de las comparativas, yo creo que las comparativas son odiosas. En Azores hay una isla que se llama Cuervo, que no tiene ni 500 habitantes, que tiene representación parlamentaria, en un archipiélago que no llega a los 300.000 habitantes y que tiene 59 diputados, si no recuerdo mal, en la que la proporción de representación entre la isla de Cuervo y la isla de San Miguel, por aquí lo tenía, es una proporción de 37 veces, mucho mayor que la de Tanzania. Lo digo porque si hacemos referencia, podemos hacerlas más. Bueno, y al presidente me está llamando la atención y yo quería aprovechar para hacer unas preguntas y no reflexionar tanto sobre lo escuchado, que a veces me choca bastante. Y es lo siguiente.
Le iba a preguntar si la lista regional o el aumentar a las islas más pobladas como fórmula de corrección, pero usted haya dado su fórmula. Le iba a preguntar sobre la posibilidad de aumentar el número de diputados hasta 70. Entiendo que sí estarían dispuestos a llegar a ese número máximo. Como fuerza que tiene representación en el Congreso de los Diputados, y teniendo en cuenta que la disposición transitoria a la que se aludía es una disposición transitoria en tanto en cuanto se apruebe una nueva ley electoral en Canarias, le quiero preguntar directamente si su fuerza política está en disposición de colaborar activamente en la reforma del Estatuto de Autonomía y en que los preceptos que se establecen, como por ejemplo que ninguna isla con menor población con mayor población tenga menor representación que una isla con menor población, o el que se pueda establecer una circunscripción regional tal y como se establece en la reforma que está enviada a las Cortes, es una cuestión que van a mantener, no van a mantener, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si van a dialogar con el resto de las fuerzas políticas, porque creo que la reforma del Estatuto de Autonomía, para que salga adelante, va a tener que ser en base a diálogo y acuerdos por parte de todas las fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio Álvaro. Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doña Melissa, por su intervención. Todos los grupos han hecho valoraciones acerca de, sin entrar en el contenido al final de su propuesta, o casi ninguno ha hecho valoraciones sobre el contenido de su propuesta, que tiene por lo menos de positivo que la formula, que se atreve a formularla. Pero yo expreso sobre eso una cuestión que creo que es importante, porque es importante de cara a cuando se habla del modelo electoral de Canarias, qué es lo que hay que representar. En definitiva, parece que está comúnmente asumido que en el Parlamento de Canarias representamos población y representamos territorio, en la medida en que está compensada la población en relación con el número de islas que son circunscripciones electorales. La circunscripción electoral isla además se fijó por el estatuto inicialmente desde el año 82 y se fijó con la proporción que se estableció sobre la triple paridad por un debate en el que promovía el entonces representante de la UCD, José Miguel Bravo de Laguna, y con un consenso final al que se alcanzó con el Grupo Comunista, y por tanto eso quedó fijado en 60 escaños con la distribución que es conocida de la triple paridad. Todo eso, como tuvimos ocasión de decir, está en el diario de sesiones del Congreso de 12 de mayo del 82, en la comisión correspondiente donde se debatió. Y a mí lo que me parece importante es, cuando se hacen valoraciones por otros grupos, usted ha hecho una propuesta. No es cierto que el Grupo Popular haya hecho propuesta alguna. Yo de momento no la conozco, ni aquí, ni en el Pleno, ni sabemos cuál es. Por tanto, lo que sí es cierto es que Ciudadanos aparece o promueve una reforma que lo acredita como lo que ya sabíamos, que es un partido con fuerte presencia en las grandes ciudades. Es decir, es un partido con muy poca implantación territorial, no tiene implantación territorial prácticamente en ninguna parte del territorio insular, salvo en las grandes ciudades. Eso no significa que no tenga que tener representación. Voy a empezar por leer lo que dije al principio de mi intervención cuando se creó esta comisión por el Pleno el 16 de febrero de 2016. Hacía referencia a los otros partidos y decía que deslegitimaban el sistema electoral con el que todos habíamos concurrido, e ignorando que el principal problema de representatividad del proceso, la ausencia del partido Ciudadanos de esta Cámara, está resuelto en la propuesta de reforma electoral que se incluye en la propuesta de reforma de estatuto que se encuentra en Madrid pendiente de toma en consideración. Eso decíamos entonces y eso decimos ahora. Bajando las barreras, Ciudadanos tendría representación en el Parlamento de Canarias, tendría ocasión, por lo menos, como dije, cuando concurrió también Izquierda Unida, para que se valoraran sus votos y en función del número de votos podía tener representación. No era el caso de Izquierda Unida, pero sí el de Ciudadanos. Por tanto, los sistemas electorales responden al final a modelos de organización, de su sistema político. ¿Es democrático el sistema norteamericano? Lo es, el sistema que acaba de elegir a un presidente norteamericano, donde
hay más votos emitidos en favor de la candidata demócrata que sobre el candidato republicano. En fin, esto en concreto nos tiene que llevar a una cuestión que es muy importante. Nosotros decíamos en la intervención plenaria de febrero que los partidos tendrían que mojarse en torno a lo siguiente. Debemos ser claros desde este mismo momento. Aquellos que relatan la desproporción del valor del voto de unos canarios respecto a otros deben explicar que para mejorar esa relación caben técnicamente solo dos posibilidades. Una, quitar escaños a las islas no capitalinas. Dos, aumentar el número de escaños en el Parlamento. En las fórmulas que nos propone, usted hace las dos cosas. En una, si lo mantiene a 60 escaños, no aumenta el número de escaños en el Parlamento, pero sí quita escaños a las islas no capitalinas. Y en la segunda, donde sí lo aumenta a 70 escaños, aumenta y además quita escaños a las islas no capitalinas en relación con la situación actual. Tiene esto de ventaja que por lo menos usted se ha atrevido a hacerlo. Otros no se atrevieron. Y eso fue lo que dije en el pleno de la pasada legislatura de 12 de marzo de 2014, cuando Nueva Canarias no se atrevió a hacer una propuesta. Nosotros, Coalición Canaria, en este momento es la primera fuerza política en votos y en escaños en 5 islas del archipiélago, entre ellas Tenerife, la isla más poblada. Y lo fuimos también hasta 2003, con Gran Canaria incluida, hasta la ruptura del nacionalismo que protagonizó Nueva Canarias, Nueva Gran Canaria en 2005. Somos, por tanto, primera fuerza en votos y en escaños, en todas, excepto en Gran Canaria y La Gomera. Consecuentemente, lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con su aportación en lo que se refiere a la necesidad de bajar las barreras electorales. Lógicamente, la propuesta de reequilibrio desde el punto de vista proporcional no la compartimos. Creemos que es una propuesta que daña a las islas no capitalinas y eso no vamos a hacerlo, no lo vamos a compartir. Y en cuanto a la posibilidad de acordar cuestiones respecto a la disposición transitoria del estatuto, alguna regulación tiene que tener. Lo que sería deseable, y voy terminando, lo que sería deseable es que llegáramos a algún tipo de acuerdo a lo largo del tiempo que corresponde a esta comisión y pudiéramos formular una propuesta que fuera realmente de acuerdo. Sin más, le doy las gracias por su aportación, que es desde luego valiente y atrevida, pero que no compartimos porque esencialmente se refiere a un planteamiento que está muy basado en su apoyo electoral en las grandes ciudades del archipiélago. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel Ruano. Pues ahora doña Melissa Rodríguez tiene su turno, también en este caso por 10 minutos, para concluirla y poder responder a cada grupo parlamentario. Bueno, comienzo por el Grupo Mixto y acabaré por Coalición Canaria, simplemente para seguir el orden que ustedes mismos han establecido. Señor Curbelo, yo creo que se saltó la parte de mi intervención en la que reconocí lo difícil que es llegar a un 30% de votos en una isla, porque no entiendo por qué se sintió tan ofendido cuando he reconocido lo complejo que es. Yo creo que usted realmente está llevando el discurso hasta otro lado que no entiendo realmente. Entiendo que no esté en acuerdo con nosotros, que esté en desacuerdo, eso es lo lógico. Pero yo le quiero decir una cosa, por si alguno de sus señorías no lo saben. Yo soy de una isla pequeña, yo soy de La Palma. Yo sé lo que es la sanidad en una isla pequeña, yo sé lo que es la educación en una isla pequeña, así que lo siento, pero no me tiene que dar ningún tipo de lección sobre lo que es vivir o no vivir en una isla pequeña. Entiendo que además usted está trabajando en un discurso insular y es totalmente lícito, puesto que su grupo político es de ámbito insular, con lo cual no tengo mucho más allá que decir. Me hubiese sorprendido que hubiésemos estado de acuerdo, pero simplemente quiero decir que reconozco, y ya lo reconocí en su momento, lo difícil que es, pero para la ciudadanía de las islas, cuando uno le pone los 5.000, casi 5.100, para que no se me enfade, contra los 54.000 votos, pues a la gente de la calle le rechina. ¿Qué quiere que le diga? Es así, a usted no le parecerá bien, pero al resto sí. Si usted lo quiere comparar con los votos que nosotros sacamos o no en La Gomera, es su decisión, pero entonces ¿qué pasa? Que como en La Gomera solo sacamos, no llegamos a los 300 o pasamos poco los 300, los otros 51.000, los otros 54.000 no sirven, porque eso es lo que usted ha querido decir, así que un poco complicado el discurso. En cuanto a Nueva Canarias, estamos, gracias igualmente por las preguntas. En cuanto al señor de Nueva Canarias, estamos de acuerdo en el fondo. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos todos claro, no estamos hablando de cosas diferentes, pero
pero nosotros traemos una propuesta y la explicamos porque nosotros no podemos estar en esta comisión todos los días. Por eso creemos que era nuestro deber venir con los deberes hechos y hacer una propuesta que puede gustar o puede gustar más o puede gustar menos. Pero es que de lo que van las comisiones es de sentarse, poner propuestas y llegar a puntos en común. Porque si aquí todos venimos hablando del sexo de los ángeles, explíquenme cómo vamos a llegar a una conclusión. Por eso, en la pregunta que usted dijo, ¿están dispuestos ustedes a negociar? Pues por supuesto que sí. Si nos dejan, si ustedes nos lo permiten, si nos permiten que sigamos viniendo, estamos dispuestos a negociar y a llegar a un acuerdo, por supuesto que sí. Y a llegar a una propuesta en común, es que la ley electoral de Canarias debería ser una propuesta en común. No debería ser la propuesta de alguno, en concreto. Espero haber respondido a sus preguntas. En cuanto a la señora Santana, primero permítame que piense que hemos convertido la comparecencia en la comisión sobre un tema de política nacional o un tema de lo que a usted le parece bien o le parece bien de lo que hace mi partido, ¿no? Pues yo le digo, muy orgullosa de ser capaz de sentarme a negociar con distintos partidos políticos, porque la política se hace sentado, respetando las instituciones, llegando a acuerdos y tensando la cuerda en ocasiones para conseguir cambios. No se hace en tanto y cuanto a que yo salga por la puerta del Congreso y me tiren latas, me tiren monedas y me insulten con discursos sexistas, porque hay una cosa que está muy bien. Hablamos con el LOS y con el LAS porque algunos reniegan del neutro, pero los discursos que imparten siempre son sexistas. Vaya por Dios, ¿a dónde estaremos llegando? La valoración que usted acaba de hacer en cuanto a la proporcionalidad del voto está muy bien, que usted haya dicho que no fuimos capaces de llegar al tope electoral. Es cierto, no fuimos capaces. Gracias por ahondar en ello. A nosotros no nos duele, acabamos de nacer y estoy segura que en las siguientes vamos a estar representados. Y le doy la enhorabuena, como ya se la dije en su momento, por tener la representación política. Pero estamos aquí para hablar de la reforma de la ley electoral y creo que ahí tendremos más puntos en común que divergentes. Creo que estamos optando por un modelo que sea de todos, que lleguemos a un acuerdo para que represente a los canarios, no solo para que represente a un partido en concreto. Entonces, al final, usted habló de Murcia. Sí, en Murcia, gracias a nuestro voto, porque era necesario, además, se llevó a una circunscripción única. Pero es que Murcia no es Canarias. Y el territorio fragmentado de Canarias no es el de Murcia. Con lo cual, tiene que haber una solución específica para un territorio como el de Canarias y no se puede comparar lo importante o lo positivo, que se están llegando a acuerdos en distintas comunidades autónomas para cambiar y reformar la ley electoral. Y para eso sí que van a contar con nosotros y esperamos contar con ustedes también para reformar la que es a nivel nacional. Hablaba de nuestra agenda canaria. Eso obedece al programa electoral. Pero sí, la estamos negociando, por supuesto que sí. Y de hecho, ustedes también. Y se ha dado una paradoja con un parlamento fragmentado a nivel nacional. Y es que por primera vez se desbloquean temas de Canarias que antes no se desbloqueaban, porque como antes solo dependían de uno o de otro, no pasaban. Así que, señorías, yo creo que es bueno para Canarias que haya un parlamento fragmentado y que los diputados canarios sean de distintas fuerzas políticas, porque eso para Canarias solo va a ser que sumar si ustedes quieren escuchar a todos los partidos políticos. El Partido Popular. Gracias, señora Santana, por su pregunta. Respecto a las del señor del Partido Popular, hablaban de las barreras y de la proporcionalidad. Para nosotros son importantes las dos. Son importantes las dos. Maquillaje quizás pretenden hacer algunos, nosotros no. Nosotros hemos venido con los deberes hechos. Nosotros hemos presentado nuestra propuesta. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a dialogar, a hablar, porque la reforma de la ley electoral también se tiene que escuchar al resto de personas. Así que, para nosotros, no va de un tema de maquillaje, va un tema de una reforma real. Hablaban de las circunscripciones. Nosotros apoyamos las circunscripciones insulares, que también lo apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional. Por supuesto que sí, pero nosotros introducimos, que a lo mejor no lo escuchó, el criterio de población. Una parte de los escaños se reparten en función de la territorialidad y otra parte en función de la población, con lo cual se están incluyendo dos criterios. Por un lado, la población y por otro lado, el criterio territorial. Si nosotros estamos aquí para hablar hasta dónde vamos a llegar a discutir las barreras, pues señorías, eso lo tendrán que decidir ustedes y si nos dejan a nosotros participar de ello. ¿La propuesta de bajarlas a la mitad nos parece bien? Sí, ¿por qué no? Sí, al final lo que se trata es de llegar a un consenso. Lo que no puede ser es que esté la del 30 y la del 6. Porque eso no hay sistema democrático que lo veamos reflejado en otro lado. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y también tenemos que ser valientes. Y eso va a depender de hasta dónde quieran llegar todos. Porque, repito, yo estoy aquí gracias a que la mayoría de los partidos, todos, y algunos con más o menos dificultades para llegar a reuniones, han permitido que estemos aquí. Nosotros se lo agradecemos. Solamente les pedimos que nos dejen seguir participando de este proceso, porque nosotros sí que queremos dialogar y creemos que por todos los canarios hay que llegar a un acuerdo.
al señor del Partido Socialista, que también hablaba sobre política nacional, cosas de la vida. Estamos en el Parlamento de Canarias para hablar de la reforma de la ley electoral y ha hablado también de política nacionalidad y de intencionalidad. La intencionalidad de quien reformar la ley electoral de Canarias, nosotros ya lo llevábamos en el programa de las autonómicas. No nos estamos escudando en lo queríamos hacer antes y lo queremos hacer después. Lo de las doctrinas de voto, bueno, vale, han llegado a algún acuerdo entre islas, pero el resumen de los votos es el que es en la historia reciente y no ha habido insurrectos o diputados que rompan esa doctrina de voto en función de la isla que procedan. Buscar la excepcionalidad y buscar otros sistemas democráticos más allá de lo que yo les he expresado. Al final lo que parece es que está buscando la excusa para justificar que el sistema electoral de Canarias no está tan mal porque, oye, hay uno peor. Vaya por Dios. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice todo el mundo. O sea, aquí no se trata de buscar, yo le estoy diciendo casos que son graves y que el nuestro es peor, pero podemos ir a buscar alguno peor. Usted habló de Azores, podemos hablar de Cabo Verde, que tiene más de 11 circunscripciones, porque hay que contar las continentales y demás. Podemos sentarnos aquí a dialogar, pero parece que lo que se están es escudando en sistemas desproporcionados también para justificar el que no exista un cambio aquí. Usted me ha preguntado si vamos a colaborar, si mi fuerza va a colaborar con el Estatuto de Canarias. Nosotros para sentarnos a hablar cuando quieran. Ya les hemos pedido al Grupo de Gobierno de Canarias que nos inviten para sentarnos a hablar y lo han hecho. Le hemos pedido al presidente del Gobierno de Canarias que se reúna con nosotros para hablar de temas de Canarias y no lo han hecho. O sea, yo creo que precisamente de nosotros no pueden dudar nuestras ganas de dialogar o de sentarnos a hablar. Hay que llegar a un acuerdo. No defendemos la triple paridad y lo del diálogo con el Estatuto pues dependerá de las fuerzas políticas que estén, pero hay que recordar también que el Estatuto se hizo justo antes de un proceso electoral y que no contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara. Eso es reseñable. Yo espero que se llegue a un acuerdo entre todos. En cuanto al señor Ruano, usted parece que habla que nuestra propuesta lo que viene a hacer es beneficiarnos a nosotros. Nosotros no estamos hablando de una propuesta. Quizás el problema es que no les beneficia a ustedes. Ese es otro tema. Porque con el sistema electoral de hoy, el único partido beneficiado es ustedes. Y es cierto que nosotros todavía no estamos implantados en todas las islas. A mí me hubiese gustado verlos a ustedes cuando comenzaron también, pero si lo tienen que escudar en el criterio de que nosotros no estamos implantados para decir que una propuesta que hemos trabajado con técnicos nos va a beneficiar a nosotros, pues ¿qué quiere que le diga? Beneficia a todos los canarios. Nosotros sí que estamos teniendo el criterio de insularidad y territorialidad de nuestra propuesta, se ve reflejado. Nosotros no estamos, porque ahora vienen con el discurso manido de quieren quitarle la voz a las pequeñas. No, yo lo que quiero es que haya más representación de voto. Y yo que soy de La Palma, lo que quiero es que mis parlamentarios defiendan a todas las islas por igual. Que da igual si uno es de La Palma, que pueda trabajar por Lanzarote también. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que quiere Ciudadanos, y eso también lo vamos a extrapolar a nivel nacional. A ver, no quiero dejar nada. Lo de las barreras electorales. Cuando habla de las barreras electorales dice que solo nos benefician a nosotros o que ya estaríamos dentro. Señor Ruano, lo de las barreras electorales creo que a todos los que están en esta mesa estamos de acuerdo que hay que bajarla, no por Ciudadanos. Que no se confunda, que nuestra crítica no viene de las barreras electorales porque nosotros no hemos entrado, que nuestro programa autonómico, que se lo puedo facilitar, ya venía que había que reformar la ley electoral de Canarias. No es algo de después. Nosotros nunca nos hemos quejado, nunca hemos basado que no estemos en el Parlamento en decir, es culpa de la ley. Nosotros sabíamos con las leyes que estábamos jugando, sabíamos las reglas y las aceptábamos. Pero como ya lo pedimos antes, también podemos pedir después que se siga reformando, porque no hemos caído en contradicciones. Nuestro discurso sigue siendo el mismo. No voy a debatir sobre el nacionalismo en Canarias cuando usted ha hecho alusión a la ruptura, la no ruptura. Es un problema que tienen ustedes y que ustedes se la verán y que lo resolverán como mejor ustedes sean capaces, porque yo no entro a criticar los problemas que ustedes puedan tener, aunque usted sí que critica nuestra implantación. Veremos cómo llegamos a las próximas autonómicas, veremos cómo nos vamos implantando de aquí a allí, seguramente estaremos en todas las islas y seguramente podamos competir estando bien en todas las islas. Ojalá, ese es el deseo que tiene Ciudadanos, pero repito, lo que estamos debatiendo aquí hoy no tiene nada que ver con Ciudadanos en concreto, sino con una propuesta que les estamos exponiendo a todos. Y solamente una cosa para cerrar. Ha dicho que daña a las islas, es decir, que daña a las islas que nosotros querramos cambiar la ley electoral porque según usted estamos quitándole la voz a las islas pequeñas. Lo que daña a las islas son las políticas impositivas que se llevan haciendo todos estos años en Canarias. Eso es lo que daña a las islas. Que se impongan, y ahora como aquí habla cada uno de lo que quiere, y ya para cerrar, que se impongan pactos en cascada, que llevemos 1 año y medio hablando de pactos en cascada y que no se está hablando de cómo se está trabajando en los sitios.
Pues eso es lo que daña la política. Lo que daña la imagen de los canarios es que vean que tienen un gobierno que no es capaz de resolver sus problemas internos, sino que lo están fagocitando todo el tiempo en la prensa. Eso es lo que daña a las islas. No daña a las islas trabajar o querer cambiar las cosas. Daña a las islas el no querer trabajar o el creer que gritar es más fácil que sentarse a negociar. Gracias por haberme invitado y espero realmente poder venir en otra ocasión y también espero realmente que tomen en consideración nuestra propuesta. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a negociar, a hablar y a llegar a distintos acuerdos. Así que muchísimas gracias por dejarnos estar aquí hoy. Muchísimas gracias, doña Melisa, muchísimas gracias a todos los grupos. Y yo por mi parte le puedo decir que seguramente estaríamos todos encantados de que usted esté sentada aquí también como diputada algún día con el empuje que tiene. Muchísimas gracias. Hasta luego.